Francisco Álvarez y Martínez, nuestro abogado, nos sigue acompañando en este magazine para abordar un poquito cómo marchan en la justicia los expedientes que han sido todo un escándalo en materia de supuestos actos de corrupción, en materia de divulgación y difusión de estos expedientes que pasan por Calamar, Medusa, ya se me han olvidado hasta los nombres de todos estos expedientes y de moluscos y de cosas, pero para educar un poquito a la población y la gente no piense que lo engavetaron o que ya eso, el antipulpo ya no existe y que como esa gente está en su casa, ya están. ¿En qué momento del proceso judicial estamos en la mayoría de estos expedientes? Yo estoy de acuerdo con que, yo creo que lo hablamos una vez aquí hace un par de meses, en que los nombres de moluscos es algo que todos tenemos que tratar de olvidar. Sí. Porque ese tratamiento mercadológico y cosmético que se le ha dado en la justicia hace que a uno mismo ya se le olvide quién es el imputado y uno habla del caso a veces sin saber cuál. ¿Ese es el de fulano o el de mengano? Exacto. Sí. Yo comenzaría primero con el caso de Alexis Medina, que como se le ha querido llamar antipulpo. Que cuando hablamos del caso de Alexis Medina, para que tampoco pensemos que se trata de un abuso o algo por el estilo, uno lo identifica a él, para no llamarlo por los nombres que se le ha puesto a los expedientes, digamos que nombres de trabajo que le pone el Ministerio Público para llevar la investigación, uno lo clasifica pero que al final han trascendido así a los medios. Y uno ubica, para no ser injusto tampoco, a Alexis Medina Sánchez por ser el principal imputado en ese expediente. O sea, cuando se habla de los supuestos actos de corrupción que involucra a otra serie de personas, creo que es uno de los más voluminosos por la cantidad de personas imputadas, todo se ramifica a partir de él. Por eso, Francisco y yo, que me subo a eso, lo identificamos como el caso de Alexis Medina Sánchez porque supuestamente el Ministerio Público lo ha ubicado como el cabecilla de esa estructura criminal que involucra a otras personas. Es por eso y no por otra razón, no es por no mencionar a los otros, no es por cargarle solo el dado a Alexis Medina. Sí, incluso en el tribunal, cuando uno va, ellos te identifican por vamos a decir, el imputado principal, porque en casos como ese, donde hay muchísimos imputados, es casi imposible poder poner todos los nombres. Entonces, se utiliza la práctica, no solamente aquí, incluso en el derecho anglosajón, de identificar el caso por la persona principal del cual se desprenden los ilícitos que supuestamente dice, en este caso el Ministerio Público, que fueron cometidos. O sea que por ese lado, yo diría que sí, nosotros en este programa y nosotros incluso siempre hemos discutido de que el tratamiento injusto que se le da a esas personas normalmente está vinculado a eso, al morbo, a fulano, que luego hasta con una condena a favor no pueden darle para atrás al daño. Pero el caso de Alexis tiene o debe ser el que está más avanzado en el tiempo porque ya tiene fecha de juicio, me parece que 20 de junio, no sé si era de julio o de junio, pero tiene fecha. Cuando hablamos que tiene fecha de juicio es que comienza entonces, para que la gente entienda, el juicio de fondo, o sea, el verdadero juicio. Hasta ahora ha habido un proceso de conocimiento de coerción, ha habido un proceso. Los procesos, que quizás es bueno entonces hacer un resumito rápido de cuál es el proceso penal. El proceso penal comienza de dos formas. O con una flagrancia, que es cuando te agarran, entre comillas, haciendo algo mal hecho. Me agarraron robándome esto, entonces me apresan. Entonces ahí comienza el proceso penal de cara a Francisco por robo. Entonces ese proceso penal de Francisco por robo se va a bifurcar de dos maneras. O me presentan una solicitud de medida de coerción, si creen, por ejemplo, que yo me voy a sustraer del proceso, o no la presentan y sencillamente me acusan. Y dicen, dentro de los plazos procesales, y dicen, Francisco se robó esa cartera y por eso es reo de robo. Entonces,
Después que eso pasa, ya sea medida de coerción o no medida de coerción, sino acusación directa, eso va a un juez de instrucción que revisa el expediente, revisa las imputaciones, revisa las pruebas y emite un fallo donde dice una de dos cosas. O dice, no encontré méritos para que esto sea juzgado, o dice, encontré méritos para que esto sea juzgado. Y suena tonto, tú dices, pero el juez está juzgando, ¿qué es lo que él está diciendo? No. Lo que pasa es que tú eres un juez, entre comillas, que ve si el caso tiene los méritos suficientes para ser juzgado en el fondo. Ese juez no condena, no te dice si alguien es culpable o es inocente, sino que te dice que esa persona pudiera haber cometido un hecho o él considera que no lo cometió. De allí entonces se pasa al juicio de fondo. Con ese auto de apertura a juicio que emite ese juez del medio, que se llama ese juez de instrucción del medio, ese es el auto de apertura a juicio de la audiencia preliminar, le dice al juez de fondo, mira, Francisco se robó esa cartera, aparentemente. Estas son las pruebas que depositó el Ministerio Público, estas son las pruebas que depositó la víctima. Conoce tu juicio con ese marco. Es decir, el auto de apertura a juicio es la constitución del proceso del juicio de fondo. Ahí están las pruebas, las partes, los hechos y todo el marco jurídico que se discutió en la audiencia preliminar y que es lo que el juez de fondo va a conocer. Y el juez de fondo sí dice si alguien es culpable o inocente. Pasó algo muy interesante que lo comentamos hace unos meses cuando esa noticia salió, y es que cuando el juez te considera que tú no hiciste lo que se te está diciendo que tú hiciste, no te declara inocente, porque la inocencia se presume, es un estado de la persona. Claro. El juez no tiene que declararte inocente, tú eres inocente. Entonces el juez o dice que tú eres culpable o reconoce tu inocencia. ¿Cómo la reconoce? Diciendo que tú no eres culpable. O sea, la inocencia nunca está puesta en juego, por lo menos en los tribunales. Ya sabemos que en otros lugares se complica. Entonces, en el caso de Alexis, que ya se fijó audiencia para el 20 de junio, acabo de confirmar, ya lo que pasó fue la etapa preliminar, se emitió ese auto de apertura a juicio y lo que va a conocerse el fondo. Este es el verdadero juicio. O sea, todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora, prensa, proceso, cámara, medida de coerción, apelaciones de medida de coerción, revisiones de medida de coerción, todo eso son etapas procesales muy importantes para todo el proceso, pero el juicio de fondo es donde la gente sale o víctima, o afectada por una culpabilidad ya probada, en una sentencia que lo certifica, o se le reconoce su inocencia. O sea que el juicio comienza ahora. Como usted bien decía, todo lo que habíamos visto hasta ahorita era muy importante, eran parte del proceso, pero el juicio de verdad es ahora. Ahora es que se va a saber si lo que se dice allí es cierto y si se pudo probar, porque la verdad procesal no es la misma que la verdad fáctica. Yo puedo decir que yo me robé eso, pero si al final yo no tengo prueba, entonces yo no me robé eso. Claro. Bueno, pues así está el caso de Alexis y el resto de los casos. ¿Todavía está en el juicio de la prueba? El caso donde está el exministro José Ramón, el exministro Donald, el candidato Gonzalo Castillo, está en una etapa todavía en pañales porque muy preliminar. El público está en proceso de investigación. Los únicos movimientos que hemos visto procesales son la apelación de la medida de coerción impuestas, que solamente he visto en prensa del exministro José Ramón Peralta y del exministro Donald Guerrero. No he escuchado otras, pero pudieran haberlas, pero esas dos se conocieron recientemente y creo que el fallo se rindió el jueves en la madrugada, el viernes en la madrugada, mejor dicho. Bueno, es que de ese expediente los únicos que guardan prisión preventiva son ellos dos. Los otros están con una coerción en su residencia, ¿no? También en prisión domiciliaria y otros con grillete, y quizás no han apelado o no han recurrido al recurso que les corresponde para la revisión de su medida de coerción y han dejado que eso corra y fluya porque al final están en su casa. Los únicos que están guardando prisión en una cárcel, en un recinto penitenciario, son Donald Guerrero y José Ramón Peralta. Sí, en principio el imputado que está ahora mismo con prisión domiciliaria pudiera hacer una de dos cosas, o pudo hacer una de dos cosas. Podía apelar, que es ir a un tribunal de alzada y decirle, mira,
el tribunal inferior en grado, no por nada más, sí, se equivocó, o puede esperar la revisión obligatoria que la ley manda a que cada persona que está afectada de una medida de coerción privativa de libertad se le revise la medida, las condiciones y lo que la originó cada 3 meses de manera obligatoria. O sea que cada 3 meses se tiene una cita ante el juez, ese juez control, que va a decir, con un checklist, va a decir todo está bien, algo cambió, los imputados se defienden, el Ministerio Público justifica su prisión o lo que sea que se haya impuesto. O sea que no, el hecho de no apelar no quiere decir que tú estés de acuerdo con la medida, sino que tú puedes esperar, verte ante ese juez control. Yo no he visto el fallo íntegro del rechazo de las apelaciones de los 2 que están guardando prisión, los exministros José Ramón y Donald. Yo personalmente desde el primer día pienso que no respeto el criterio de los jueces, pero pienso personalmente y humildemente como abogado que no son casos que generaban un peligro de fuga o una afectación de las pruebas para que hayan sido puestos bajo la medida de coerción más estridente, gravosa, en materia de derechos, pero nosotros en este país tenemos una cultura desde hace más de 10 años de un uso abusivo de la medida de coerción de prisión preventiva hasta el punto de que se ha normalizado su imposición y que a veces se entiende como un trato diferenciado a quien no se la dan. O sea, se entiende que si no se le impone una medida de coerción a un imputado, normalmente la sociedad asume eso como que el imputado ganó y no está entendiendo de que eso es algo excepcionalísimo y que no tiene nada que ver con el proceso de la culpabilidad de la persona. Pero en este caso, al ellos haber apelado y no haber tenido ganancia de causa, yo asumo que la revisión debe estar cerca. Me parece que ellos deben tener casi ya, eso fue en marzo, o sea que la revisión debe estar cerca y quizás sea en la revisión donde entonces ellos puedan demostrarle al juez control que las cosas o variaron o ya no son como originalmente se habían dicho, y es como una pequeña apelación porque tú tienes la libertad de discutir todo eso a fondo. Ya. Bueno, pues nos quedaría pendiente revisar el resto de los casos. Es un pretexto para invitarlo nuevamente acá. Creo que hemos tocado 2 temas importantísimos, lo de la condena suspendida en el caso de que involucraba a 10 condenados vinculados a una estructura criminal de César Emilio Peralta, César el Abusador, y bueno, lo que ha ocurrido con el caso de Alexis Medina Sánchez y este expediente con todos sus imputados, en qué etapa está. Creo que es el más avanzado, y la etapa creo que del más nuevo, que es el de que involucra a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, y el ex candidato presidencial y ex ministro también de Obras Públicas Gonzalo Castillo. Pues nada, la invitación para la próxima semana, y nos volvemos a reencontrar acá con Francisco Álvarez en este magazine que para él sí tiene nombre.